Bueno, y además, Mateo, hemos conocido en los últimos días revelaciones importantes, una de ellas a través de un informe con el que se ha hecho esta casa, Radio Televisión Española, que determina, entre otras cosas, que el 112 a las 7:30 de la tarde pidió que se llevase a la UME, que se pidiese a la delegación del Gobierno que se llevase a la UME, y que al parecer la Generalitat no cumplió con esa petición de su propio 112 hasta una hora después. Según la jueza, este aviso a la población llegó de forma tardía y errónea. Las acusaciones coinciden con ella. Cuando la alerta llegó, todos dijeron una frase de a buenas horas llega la alerta. La exconsejera de la Generalitat Valenciana se considera una cabeza de turco. Culpa a la Agencia Estatal de Meteorología y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de no avisar con suficiente antelación. Y cuando ya nos habían trasladado por email ese posible desbordamiento, ya era tarde. Entonces nosotros activamos esa alerta. Pero ese mismo día, 6 horas antes de la alerta masiva a la población, ella misma publicó en la red social X un mensaje de emergencia con información de esas zonas. Pero usted a las 8 de la tarde, ¿cómo se ha ayer ya publicado? hice declaraciones. La jueza ofrece a Carlos Mazón declarar voluntariamente, no como imputado porque está aforado. En el CECOPI también estuvo la delegada del Gobierno, pero la jueza tampoco la imputa, ya que las competencias sobre protección civil no son suyas, son autonómicas. Y por eso sorprende con lo que cuenta Silvia que Salomé Pradas siga con vaya a plantear hoy una estrategia de defensa basada en que había órganos, digamos, estatales, AEMET o Confederación, que eran los responsables de haberles avisado a ellos de lo que estaba sucediendo. Cuando la jueza ya ha marcado claramente la línea de la instrucción, que es la alerta se envió tarde, ese envío tarde de la alerta tiene una responsabilidad por parte de la consejería de ella y provocó que mucha gente no pudiera salvar su vida, porque si esa alerta se hubiera mandado horas antes, probablemente hubiera salvado la vida de mucha gente. Esa es la línea central de la instrucción ahora mismo. De momento no ha cambiado. Y ella va a llegar hoy probablemente con una estrategia de defensa, por lo que hemos conocido en sus escritos, solo conocemos eso, pensando o diciendo efectivamente que fueron entes nacionales, en este caso estatales, AEMET y Confederación, los que tenían responsabilidad sobre lo que ella decidió. La dirección política, sin ninguna duda, y en una tragedia sin precedentes como esta, corresponde al presidente de la Generalitat. Y es lo habitual que los consejeros consulten antes de tomar decisiones delicadas, como era este caso. No sé si es que Pradas no tuvo la valentía de hacerlo saltándose la orden de Mazón o simplemente no consiguió contactar con él, porque todavía no tenemos el listado de llamadas de Mazón con Pradas en primer lugar y con Feijóo en segundo lugar, que dijo que lo tuvo informado toda la tarde. Yo me pregunto, ¿cuánta información más hace falta para que se asuman responsabilidades eso por supuesto. políticas? Yo creo que la parte fundamental de la responsabilidad puede estar también en la judicial, pero ¿cuánta información más sobre la negligencia política de aquella tarde necesitamos saber para que se asuman responsabilidades? Ayer conocimos el informe pericial que presenta el número 2 de Salomé Pradas, el secretario autonómico de emergencias, ante la jueza de Catarroja, en la que se ve en ese informe que a las 5:28 ya se estaba preparando una posible evacuación, cuando el señor Carlos Mazón estaba todavía en el restaurante El Ventón. A las 3 se pidió a la UME. A las 5:28, a las 3 se pidió a la UME, a las 2 estaba apareciendo en Apunt las riadas ya. A las 5:28 se está preparando una posible evacuación y se tardan 3 horas más en lanzar la alerta. Eso es lo crucial, que esa tardanza fue de mortal necesidad. ¿Cómo se vive una jornada como la de hoy? Pues se vive con muchísima intensidad, con tristeza y con esperanza, todo a la vez. ¿Qué esperáis de las declaraciones de hoy? ¿Qué os gustaría que saliera de eso? Pues nos gustaría que por primera vez en su carrera política, aunque ahora ya esté fuera de ella, fuera responsable y asumiera lo que no asumió el día 28, ni 29, ni 30. Rosa, están a punto de cumplirse 6 meses de la Dana y seguimos con muchísimas preguntas sin responder. La jueza de Catarroja va a intentar responder hoy algunas, citando esos 2 primeros imputados. ¿Cómo vivís vosotros con las familias de las víctimas, cómo vivís con esa falta de respuesta durante estos 6 meses casi ya? Pues mira, con una rabia y con una indignación increíble, Silvia, porque sabemos perfectamente quiénes son los responsables directos. En principio 3. Con lo cual, imagínate cuando hemos visto entrar a Salomé. Bueno, no la hemos visto entrar, porque han sido cientos de cámaras, ¿no?, y de micrófonos que han ido hacia ella. Y bueno, yo hoy por primera vez me he derrumbado
porque ha sido tal la impotencia saber que una persona, o sea, saber en manos de quién estábamos el día 28 y 29, porque hay que pensar que no era solamente el día 29, el día 28, si todo esto se hubiera puesto en marcha el día 28, todas las personas, mi padre y el resto de víctimas estarían vivos. Entonces, saber que esa persona, por su desidia, por su desinterés, por su desconocimiento, no actuó como tenía que haber actuado, ella misma dijo que no conocía el S-Alert, pues eso ya lo dice todo. Y a medida además que va avanzando la instrucción... cómo estaba entrando... Sí, disculpa. Sí, no, discúlpame, Rosa. Sí, no, eso que saber que estaba entrando esa persona, que para nosotros es una homicida, imprudencia, pero homicida, con esa frialdad con la que están actuando todos estos días, todos estos meses, efectivamente ya prácticamente 6 meses, y que no pasa nada. Entonces, bueno, pues esperamos que hoy tenga la decencia de no contestar solamente a su abogado, sino al resto de letrados. Fíjate que cuando una intenta ponerse en la piel de un familiar, cosa que es imposible, claro, qué sensación la de conocer todos los detalles y todas las informaciones, los informes, ¿no?, que están saliendo a colación en la instrucción y que al final vienen a decir a los familiares de las víctimas de la Dana, Rosa, a familiares como tú, que esto se pudo evitar si se hubiese actuado a tiempo. Estamos hablando de más de 200 fallecidos en la Comunidad Valenciana y con una alerta temprana, a unas horas prudenciales, con organismos públicos que incluso parecía que estaban haciendo su trabajo, pero que no conseguían movilizar a los que estaban al frente de la emergencia de la Generalitat. Si todo eso hubiese pasado, se podría haber evitado. Claro, son 228. Cada número tiene una vida, una historia, un futuro detrás. Entonces es importante decir el número exacto. Efectivamente, todo se podía haber evitado. El riesgo cero no existe, pero vamos, el 99,9% de las vidas se hubieran salvado. Solamente si hubieran hecho su trabajo, no había que hacer nada más, solamente su trabajo, esas vidas, estas familias no estaríamos rotas. Entonces, claro, ¿cómo podemos sentirnos? Es que no han muerto por enfermedad, no se tenían que morir igual. Y claro, que tú ves informes y dices, jope, si necesitas algo o ayuda, o como nos hemos enterado ahora, que la vicepresidenta Susana Camarero le contestó al otro que viene hoy imputado, Argüeso. Es que se sabía desde primera hora, pero es que los avisos de la EMET venían de días atrás. Yo estuve hablando con mi padre el domingo, el día 27, sobre la que venía de los avisos de la EMET, y dijimos donde caiga, pero así, o sea, tal cual, el domingo 27. O sea, no era algo que fuera una cosa que era imprevisible. Supongo, Rosa, que estar pendiente de eso... ¿Se acerca el hueso o qué? Perdona. Te preguntaba, Rosa, que entiendo que este proceso no ayuda, ¿no?, a poder ir avanzando poco a poco en el duelo, en el luto, en el intentar recuperar una pizquita de normalidad en vuestra vida. Nada, el duelo, muchas de las familias ni lo hemos iniciado. Es imposible, además hasta que Mazón no dimita o lo hagamos dimitir o lo cesen o lo que sea, es imposible empezar ni el duelo ni la reconstrucción familiar, porque se habla mucho de la reconstrucción material, pero nada de la reconstrucción personal ni familiar. Solamente se habla de dinero, de infraestructuras, pero nada de la reconstrucción de las familias. Rosa, te vamos a mandar un abrazo muy fuerte, ánimo, sabemos que es un día muy complicado para familiares de víctimas de la Dana como tú, así que mucho ánimo y gracias por habernos acompañado especialmente esta mañana, Rosa. Gracias, Silvia, gracias, Marc, muchísimas gracias, un abrazo. Y mucho ánimo. Sepan ustedes que las Cortes Valencianas se convirtieron ayer en un escenario de reproches entre gobierno y oposición después de conocerse que la Generalitat Valenciana sabía desde las 3 menos cuarto de la tarde del día de la Dana que la situación de los barrancos ya estaba al límite. Había gran expectación por conocer la reacción del gobierno valenciano a la publicación de este mensaje. El día de la Dana, a las 14:44 horas, el número 2 de emergencias alerta a la consellera de Servicios Sociales de la situación de los barrancos.
ya está bien de bulos, de mentiras y de manipulaciones. Ya silencio, señorita. Nunca se habló del Barranco del Pollo. Y si hay algo que confirman esos mensajes es que nunca el Gobierno de España dio información sobre el Barranco del Pollo. Gracias, vicepresidenta. Nunca, señorías. Tras conocer el intercambio de esos mensajes, la oposición ha vuelto a echar en cara al presidente valenciano su inacción el día de la tragedia. A las 14:44, mientras los barrancos estaban a punto de colapsar, señor Mazón, usted estaba comiendo en el Ventorro. Usted llegó al CECOPI 6:44 después de ese mensaje. Se estaba actuando en el Magro, se estaba actuando en Forata, porque había información. De donde no había información, no se pudo actuar porque a mediodía se dijo que el barranco estaba seco. Desde Compromís insisten en que sí tenían información. Se refieren a un documento en el que Emergencias habría pedido a las 19:34 de ese día que efectivos de la UME buscaran personas fallecidas y atrapadas en toda la provincia. Mensaje que no se envió hasta casi una hora después. No teníeu informació, lo que no teníeu és vergonya. Ni tú, ni tú. Por eso insisten, Mazón tiene que dimitir. Ese chat en el que la señora Salomé Pradas dice, Jopé, si necesitas algo nos dices, a mí me parece, en fin, espectacular que estemos utilizando este lenguaje y que en un contexto como este en el que te estamos diciendo van a desbordar los barrancos, estés dando esa respuesta. Me parece increíble que los contactos con el jefe de gabinete de Mazón, aportados por ese informe pericial de parte del señor Argüeso, sean mínimos, que haya 3 llamadas por la noche. Me parece impresionante y me parece muy relevante lo que decíais de las Corts y lo que ha presentado Compromís, ese informe, porque si tú sabes que a las 19:34 estás diciendo y Emergencias está diciendo y tiene por escrito que hay muertos y que la UME tiene que entrar, no mandas la alerta hasta las 20:30 y hasta hasta 5 minutos después la delegación del gobierno no recibe esta constancia de que hay muertos, es un escándalo. Pero es que si seguimos en la línea temporal, a las 21:30 sale el señor Mazón y dice, pues no sabemos si hay muertos. Esto es una vergüenza política, es un escándalo lamentable y, por cierto, celebro que la mesa del Congreso esta semana haya autorizado retrasar el pleno que tenía lugar a final de mes y que vaya a ser al inicio de mayo para que así el señor Feijóo pueda acudir a su Congreso Europeo en Valencia, se haga esa foto con el señor Mazón y tenga que responder un poquito, por lo menos por vergüenza torera, por qué mantiene a este señor. Bueno, hoy el día en la Ciudad de la Justicia es un día clave, aunque estamos en una fase de instrucción bastante previa, y es clave porque las 2 personas que han entrado por esta puerta son las 2 personas que seguro pueden decir varias cosas. ¿A qué hora llegó realmente Carlos Mazón? ¿Llegó a las 20:28, como mantuvo en su enésimo cambio de versión? También pueden decir si estuvo o no pendiente y si retrasó alguna de las decisiones, ¿no? Porque Salomé Pradas, hay que recordar que era el mando único, según la jueza y según la ley, era el mando único de la situación y estuvo llamando en numerosas llamadas que parece que se cortaban porque eran reiteradas, se paró el CECOPI, se hicieron recesos y ya cuando se volvió a dar cabida a los organismos estatales ya estaba allí Mazón. Es decir, es la persona, Salomé Pradas, que puede tirar de la manta. Lo que pasa que tirar de la manta, que quizá quien piense que hoy se va a tirar de la manta es un poco optimista, sobre todo en el caso de Salomé Pradas. Ella en todos los escritos que ha hecho y comunicaciones y el escrito a la jueza ha dicho claramente que ella hizo lo que tenía que hacer y es cierto que es la única persona del gobierno que ese día estuvo pendiente de la emergencia, pero ya deslizó que si tiraba de la manta era hacia abajo, hacia los técnicos, en el sentido de que ella todo lo que hizo lo hizo con la información que le llegó. Va a defender seguramente, si acaba contestando, que ella tomó las decisiones que podía con la información que tenía. La persona que quizá sí que pueda tirar de la manta y dio unas pistas hace 24 horas es su número 2, Emilio Argüeso, porque presentó voluntariamente, hay que recordar que la jueza no les ha pedido el volcado de los móviles, pero él sí presentó voluntariamente 144 páginas con todas las llamadas y mensajes que tuvo ese día, y en esas llamadas y mensajes él queda bastante bien parado en el sentido de que sí que era la persona que estaba enviando información a un chat, a un gobierno en el que recibió por toda respuesta de una señora vicepresidenta, Susana Camarero, la contestación de Jopé, ¿no? Y esto, pues claro, imaginaos, ha indignado muchísimo más a la gente que está aquí, que cada vez que ha entrado uno de estos investigados ha activado también la alarma, ese tremendo sonido de las 20:11 que avisó tarde y mal, según la jueza, a la población.
Es que eso es muy clave porque para saber hasta dónde llega esa mancha de responsabilidad, y es muy clave porque además el cambio de versiones del presidente de la Generalitat tampoco ayuda a creerse si estaba o no estaba y cómo interfirió y si interfirió en la toma de decisión. La jueza ha centrado muy mucho, aunque hay muchas aristas en este caso, pero ha centrado muy mucho el caso en esa alerta, ¿no? Porque la pregunta que se hace son dos preguntas. ¿Por qué el CECOPI se convoca a las 5 de la tarde cuando sabemos que desde las 2, incluso desde las 12 hay alertas, la situación es muy complicada? ¿Por qué se convoca a las 5? Y la segunda pregunta es ¿por qué se manda una alerta tan tarde cuando la gente ha fallecido y con una información tan ridícula que no sirve para protegerse? Y esas preguntas son las que la jueza quiere dilucidar quién intervino ahí. Está claro que la responsable es Salomé Pradas, pero por ejemplo, si hubiera intervenido el presidente con llamadas telefónicas o en presencia diciendo vamos a esperar o vamos a mandar la alerta de esta manera o todavía no la mandéis o esperadme, o si se le hubiera intentado localizar y él no hubiera cogido ese teléfono, en fin, hay muchas preguntas que rodean el papel de Carlos Mazón y si él de alguna manera ha intervenido en frenar o en empeorar la situación, pues podría tener problemas judiciales. De ahí su empeño en decir, ¿no?, en presumir de que fue la última persona en llegar al día más relevante de la Comunidad Valenciana.